Es bachiller en Economía y máster en Planificación Urbana. Es principal y cofundador de Zoom Consulting, oficina boutique que se dedica a la planificación urbana, estratégica y de management. Él es presidente y director de la Fundación Rutas Naturbanas y además fue escogido como uno de los 27 líderes emergentes del área metropolitana de Toronto y uno de los líderes centroamericanos por el Cali Aspen Institute 2016-2018, por lo que me invito que me acompañe al escenario al máster Federico Cartín. Buenos días. Sí se escucha, yo creo que... ¿Me escuchan? A ver si le pueden subir un poquitito el volumen. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Ok. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, que inviten a un nuevo arquitecto a inaugurar la charla anual de arquitectura. Realmente es un honor y aparte de siendo charla inaugural, también genera un poquito de presión. Tal vez ahora que estamos en Costa Rica ante un paradigma importante, un cambio en cómo estamos repensando la ciudad y en cómo estamos repensando cómo vivimos el 75% de la población urbana en este país. No sé si sabían, la región más urbanizada del mundo es América Latina, con 80% de la población viviendo en urbes. Costa Rica está dentro de esas primeras con 75%. Entonces, no es casualidad que estemos hablando, por fin, la discusión de vehículos privados, etcétera, nos ha llevado, estas presas que odiamos tanto, nos han llevado y nos han forzado a tener una conversación que se debería haber tenido hace muchas décadas. Y por fin estamos empezando a tener ciertos cambios y hay una apertura hacia tener diálogos distintos, hacia propuestas innovadoras que van desde sectorización de transporte hasta nuevas ciclovías y nuevos tipos de infraestructura. Y cuando hablamos de movilidad activa también hay otro montón de frustraciones. Por primera vez nos estamos fijando en cómo estamos viviendo y los espacios que les estamos dando a los peatones. Quizás diría yo el usuario más importante dentro de la pirámide y en particular dentro de la pirámide de movilidad activa. Y realmente es frustrante, y tenemos años de tener estos ahí en la aduana y ni siquiera no hay una acera. Una persona en silla de ruedas no puede siquiera pasar. Y así hay múltiples ejemplos y he visto unos estudiantes acá que están recién graduados de Manifiesto de Ciudades Futuribles, de Movilidad Futurible, trabajaron justamente un excelente proyecto donde justamente hacían una apreciación de ese montón de barreras y obstáculos que nos encontramos. Pero por primera vez estamos hablando de eso, esto no es nuevo. Y cuando vemos el tema de aceras, además, para darles un ejemplo concreto, tenemos un gran problema, que es que hay demasiadas instituciones que están todas entremezcladas en un espacio de metro y medio, cuando es que tenemos metro y medio de aceras, gobernando ese espacio. Hasta hace no muy poco era el propietario privado quien estaba a cargo del mantenimiento de la acera. Eso, gracias a Dios, hace poco cambió. Cuando estamos hablando de las paradas de buses, MOPT, estamos hablando de señalética, en algunos casos Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en otros casos la municipalidad. Tenemos las tapas del AIA, tenemos todo el cableado de fuerza de luz, los postes, ahora que están poniendo postes, por ejemplo, alimentadores de paneles solares para nuestras luces, es un poste adicional que estamos poniendo, las cajas, por ejemplo, para todo lo que es telefonía. Entonces realmente tenemos, en ese espacio tan pequeñito, tenemos la muestra perfecta de un problema grande de gobernanza y de un montón de diferentes mandatos que a veces generan un montón de conflictos. Entonces, bueno, ¿cómo se ha traducido eso? Si lo vemos en Costa Rica, de esos 4.8 millones de habitantes, más o menos un cuarto nos movemos a pie, alrededor de un 2% se mueven en bicicleta y ocupamos un 2% del espacio. Estamos realmente, hay una disyuntiva importante en la cantidad de usuarios versus el espacio que se nos está dando. Y cuando vemos es el crecimiento de la flotilla, todo este caos vial nos está generando una conversión importante, desafortunadamente no hacia la movilidad activa, sino principalmente a lo que son motocicletas, que está creciendo del 12,4 al 9,5, o del 12,4% anual cuando la población apenas crece 9,5% dentro de la gama y dentro del área urbana. Por cierto, los truenos no son parte de los efectos de la presentación.
no era como para asustarlos. En Costa Rica, digamos, hicimos un cálculo, hay tantos carros que si hiciéramos una fila de 4 carriles, todos puestos en fila, llegaríamos hasta Ciudad de México. O sea, dimensionen eso, en un país de este tamaño. Ahora imagínenselo a escala global y a escala latinoamericana también. Entonces, bueno, esto es un costo que se traduce en nuestro diario vivir. Hay un cálculo, hace un par de años, el Programa Estado de la Nación lo calculó más o menos, es un 6.5% del PIB. Es más grande que nuestro déficit fiscal, más o menos anda por el presupuesto de educación. Imagínense la cantidad de cosas que podríamos estar haciendo ante esos tiempos muertos y un montón de ineficiencias a nivel productivo. Una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo aplicado a residentes de San José reveló que 1 de cada 3 residentes de San José estaría dispuesto, es decir, un 33% estaría dispuesto a utilizar su bicicleta a diario si hubiera infraestructura. O sea que hay una intencionalidad, este paradigma de movilidad no solo está calando en frustración, sino también en querer cambiar cómo nos movemos. Y lo estamos viendo ya reflejado a través de percepción ciudadana. Hace un rato viene apuntaba el colega de la AIA, del American Institute, justamente nos planteaba esto que estamos viendo. Tenemos más del 70-80% de partículas tóxicas de lo permitido en espacios dentro del Cantón Central, y adivinen a dónde están. Muy cercano casi todos los hospitales, porque los hospitales AAA del país están todos en esta región capital, y es ahí a donde casualmente tenemos poblaciones mucho más vulnerables, que son casualmente las que están recibiendo una gran parte de esos temas tóxicos. Pero además es un tema más allá de la afectación que está teniendo, digamos, de una forma pasiva, hay un tema muy activo y que tiene un valor humano muy fuerte. El tema de movilidad para Costa Rica y para muchos otros países es un tema de salud pública, y no lo hemos dimensionado así. Lo hemos pensado, lo hemos abordado desde un punto de vista de arquitectura, de intervención a nivel de planificación urbana, de política pública, pero no lo hemos visto desde un punto de vista de salud pública. Casualmente, en Canadá, por ejemplo, y conozco el caso de Estados Unidos, las oficinas de salud pública de los distintos estados o ciudades son de los aliados más importantes en el combate, hacia el modelo anacrónico de ciudad. Casualmente Costa Rica, además, un pequeño detalle, esta estadística no se preveía por la Organización Mundial de la Salud hasta más o menos por ahí del 2021. Costa Rica se adelantó en eso 10 años. Estamos llegando a la tercera causa de muerte 10 años antes que el resto del mundo. Pero más allá de muertes, también Donald Appleyard de la Universidad de California en Berkeley, en el 69 hizo un estudio de cómo nos impactaba a nivel de relaciones humanas, y él básicamente buscó 3 calles que eran prácticamente idénticas a nivel de escala, con la única diferencia siendo las diferentes cantidades de tráfico que tenían. Y entonces encontró que, por ejemplo, cómo definía la gente su hogar o su territorio. Aquellos que estaban situados en calles de mucho tráfico definían su territorio nada más como ya fuera su apartamento o en algunos casos su edificio. Cuando teníamos tráfico moderado ya empezábamos a ver una cierta apropiación a nivel de cuadra, y cuando teníamos poco tráfico también generaba una mayor apropiación de ese espacio. Pero cuando lo vemos a nivel de interacciones, lo que vemos es que habían muy pocas interacciones entre vecinos, y conforme se iba reduciendo la cantidad de tráfico, mejoraban las interacciones entre vecinos. En un país con una preocupación importante por una desconfianza que se nos está generando en la ciudad, por muchos otros temas que van más allá de un tema como el tráfico, pero esa falta de conexión y cohesión social nos está pasando la factura en otros aspectos. Desde nuestra política, desde cómo nos entendemos los unos a los otros, desde cómo convivimos los unos con los otros, incluso nuestra desconfianza en el día a día. Entonces, quiero hablarles un poquitito también de gobernanza. Lo que no quería era hoy conversarles nada más de rutas, muchos de ustedes probablemente lo conozcan, sí voy a hablar del tema, pero sí darles un poquito una dimensión, ojalá más amplia, que fuera más allá del diseño. Y cuando hablamos de gobernanza, me parece que es parte de cuando hablamos de un diseño a nivel sistémico que debemos abordar. Gobernanza no siendo igual a gobierno, ¿verdad? Bueno, creo que los que vivimos en este país y en América Latina en general sabemos que eso no es cierto, que no son iguales. Gobernanza es en realidad el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién las toma? ¿Y cómo se hace para tomar esas decisiones? Y hay dimensiones importantes. Hay
Dentro de dimensiones de gobernanza, en particular a una escala metropolitana, porque cuando hablamos de movilidad tenemos que verlo de una manera estructural y a nivel sistémica, no la podemos ver nada más a nivel como una isla o como una pequeña célula, o sea, no nos movemos nada más dentro de un barrio en San José, nos movemos a través de distintos cantones. Entonces, hay dos diferentes maneras a nivel horizontal, es decir, podemos tener un modelo de ciudad muy concentrado, es decir, donde toda el área metropolitana está bajo la jurisdicción de un solo gobierno, o podemos hablar de un modelo fragmentado a donde la área metropolitana está fragmentado en un montón de distintos municipios. Esto a nivel horizontal. A nivel vertical podemos tener un gobierno nacional muy empoderado y centralizado, un gobierno nacional Superman o Superwoman para ser un poco más, ¿cómo se llama?, neutral. O podemos tener un gobierno o una serie de gobiernos, un gobierno descentralizado, donde los gobiernos municipales efectivamente tienen un nivel de autonomía y de poder en la toma de decisiones. Entonces, bueno, podemos tener muy pocos gobiernos locales, ¿verdad? Muy poco poder en los gobiernos locales, muchos gobiernos locales y muy poco poder, muy pocos gobiernos locales con mucho poder, o muy pocos gobiernos locales con muchísimo poder. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto es importante y por qué les estoy hablando de esto? Resulta que cuando hablaron de competitividad, cuando Hamilton y Peitas desarrollaron este modelo, una de las cosas que empezaron a ver, lo vieron con 500 distintas áreas metropolitanas en todo Estados Unidos y Canadá. Y se dieron cuenta que cómo nos gobernamos incide en un factor de competitividad. Y que resulta que dentro de los peores modelos, justamente estaba el tener demasiados municipios y con un gobierno nacional, provincial o federal demasiado fuerte, donde los gobiernos municipales eran básicamente muy poco poderosos. El modelo donde salió un poco mejor era tener un cierto nivel de concentración a nivel de la área metropolitana desde el punto de vista de gobiernos locales, pero además un gobierno local que tuviera bastante poder. ¿Se pueden imaginar a dónde está Costa Rica? O sea, en la GAM nosotros tenemos, en el área metropolitana tenemos 31 municipios con muy poquito poder. Solo en el área de San José, dentro de esa GAM, son 18 municipios. ¿Cómo se ponen de acuerdo 18 municipios con toda la institucionalidad a nivel porque lo que tenemos es un sistema de centralización que se centralizó hacia arriba, es decir, lateralmente nacional, es decir, acueductos y alcantarillados, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, o sea, toda la centralización del Estado, las instituciones autónomas descentralizadas, se descentralizaron a un nivel nacional, nunca se descentralizó a empoderar a los gobiernos municipales. Y entonces tenemos conversaciones de anti-empoderamiento del gobierno local, en parte porque son gobiernos tan pequeños que realmente van a tener mucho poder, y tener tantos gobiernos va a generar un caos adicional. Entonces, son cosas que son importantes porque cómo tomamos estas decisiones van a incidir en nuestra capacidad de poder tener soluciones sistémicas que realmente tengan un abordaje completo. Entonces, bueno, ¿de qué significa, a qué se dedican estos gobiernos metropolitanos? Y casualmente, en la parte de planificación de transportes y en agua de saneamiento, son las dos áreas más importantes a donde se enfocan las áreas metropolitanas. En este momento, esa parte cae principalmente sobre las manos del gobierno nacional. Entonces, imagínense a los colegas, sé que hay colegas aquí del MOP, en todas sus diversas expresiones, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es responsable por puertos marítimos, por el aeropuerto, por 400 y pico concesiones de buses, a escala nacional, regional y local. A nivel de planificación de ciclovías, como la ciclovía hace poco, trabajando en conjunto con municipalidades. O sea, es un sistema que está diseñado para que fallemos. De nuevo, no son efectos especiales de la presentación. Ahorita llego a lo positivo, ¿no? Y se acaban los truenos. Pero una parte importante es cómo tomamos las decisiones. Al principio estaban hablando, casualmente en las palabras de bienvenida, de cómo todos tenemos que trabajar juntos. Y es que eso es la realidad para los que son gobiernos metropolitanos exitosos o los diferentes mecanismos de gobernanza. Y no tiene que ser un gobierno metropolitano, es cómo nos gobernamos en conjunto, cómo se toman esas decisiones. No significa institucionalizar un bicho nuevo, ni significa amalgamar a los municipios. Pero lo que ha resultado exitoso es cuando tenemos una cierta presencia entre actores a nivel horizontal, es decir, varias municipalidades juntas, pero además también a nivel vertical. Es decir, donde tenemos, por ejemplo, distintas institucionalidades trabajando todas en conjunto.
Hemos tenido ejemplos, algunos fallidos, otros que hay más o menos, pero realmente, digamos, cuando lo vemos es el que, además también es importante porque quien lo conforma también es el que aporta financieramente. Y como bien dice el dicho, el que paga la banda, la orquesta, escoge la música. Entonces tenemos que tener este tipo de diálogos en mente cuando estamos planteando nuevos paradigmas de movilidad también, activos o no. Ya pasando a la parte más positiva y tal vez deja de tronar, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Porque tenemos un ambiente, un ecosistema que tal vez no es como el más favorable para poder salir adelante. Hace 2 años, un grupo de ciudadanos como yo, algunos de empresa privada, otros de fundaciones, otros de asociaciones sin fines de lucro, nos juntamos en realidad para empezar a detonar este pequeño proyecto que muchos de ustedes conocen que se llama Rutas Naturbanas. Y lo que queríamos era conectar a las personas a través de la naturaleza. Perdón, es que y estas son, bueno, más o menos somos las 7 organizaciones, pero además enlazamos a más de 100 voluntarios durante el proceso de planificación del Plan Maestro durante ese primer año, y hoy más o menos andamos como en 75 voluntarios para el proceso en el que estamos, que les voy a contar hacia el final de la charla. Una de las grandes dinámicas de San José y del área metropolitana de Costa Rica, de la gran área metropolitana de Costa Rica, es la cantidad de ríos y quebradas. Y que al final lo que hacen es actúan como muros, o sea, aquí es muy claro. Bueno, ahora que están de moda los muros, ¿cómo se llama? Nuestra intención era cómo podemos hacer que los ríos dejen de ser esos muros y que más bien cómo podemos acercar a comunidades. Cuando uno cruza de Guadalupe hacia la Universidad de Costa Rica hay que dar un vueltón, o por circunvalación, o por bus, o en carro, etcétera, cuando uno podría perfectamente irse caminando y cruzar por las instalaciones deportivas si hubiera un puente peatonal. Entonces eso es parte de esos enlaces, es parte de lo que es la propuesta de Rutas Naturbanas. Entonces, primero, ir pensando en que los ríos urbanos sean puntos de encuentro y no barreras. Ir pensando en cómo los retiros, esos espacios que gracias a Dios la ley ha protegido, aunque a veces no ha habido la observancia suficiente para protegerlos, cómo podemos utilizar esos retiros que en este momento son invisibilizados y que son inseguros porque hemos construido una ciudad de espalda al río y donde hemos visto los ríos no por su valor paisajístico, sino como parte de la infraestructura civil histórica del país, donde decíamos desechos. ¿Cómo pensamos en volver a apreciar y realmente a valorar esos ecosistemas en el país que se sugiere por muchos, que es la capital ecoturística del mundo? Y cómo además podemos ir pensando en estos ríos que justamente porque atraviesan toda la ciudad, ir pensando desde una perspectiva también de movilidad, en este caso movilidad activa. Entonces, parte de lo importante fue, y aquí voy a hacer tal vez tener un tema provocativo, parte del éxito de lo que hemos venido avanzando justamente porque no trabajamos nada más una profesión, no fuimos nada más planificadores urbanos, no fueron nada más arquitectos, no fueron nada más sociólogos, ni economistas, ni financistas, trabajamos todos en conjunto. Y era importante entender todas esas perspectivas, pues si no este proyecto no hubiera salido adelante. A ustedes como arquitectos, a la mayoría de los que están acá, sé que son arquitectos, les hago ese llamado a nivel personal como planificador urbano, que por favor trabajemos en conjunto con otras profesiones. Ninguna profesión es más importante que la otra cuando estamos hablando del tema ciudad. Y lo que queríamos era plantearnos cómo podíamos encontrar esos espacios que estaban ahí, como el canal de irrigación de la antigua finca Turnón, y poderlos ir convirtiendo con una mínima intervención en un espacio donde la gente se pudiera mover en un lugar totalmente diferente al que estamos. E ir pensando también en cómo... un momentico que cargue. Y cómo ir pensando además y haciendo la investigación necesaria para poder entender cómo funciona un tema de ruta sobre el río. Muchos piensan nada más en la linealidad a la par del río utilizando el retiro. Pero cómo se hace una interfaz con ya sea la ciudad o con el área, con los parques que están a la orilla del río, cómo los conectamos desde una perspectiva mucho más funcional. Dentro de esas es cómo hacemos para que una persona que habita acá, que no pueda acceder al retiro del río, pueda moverse y desplazarse seguramente para poder entrar a este ecosistema.
Entonces ahí, bueno, nos planteamos además una serie de fases, iniciando lo que llamamos la fase 1 fue posibilidad de ir pensando en cómo podíamos encontrar esos pequeños parques o espacios públicos que pudiéramos ir enlazando y básicamente ir generando ciertos segmentos que fueran discontinuos. Esta línea discontinua no es parte ni de la responsabilidad ni el mandato que nos hemos autodeclarado dentro de rutas. Pero ir pensando en que si alguien llega acá, se encuentra un rótulo que le dice a los 500 metros continúa rutas natururbanas. Entonces ir empezando a generar como una sutura urbana, que justamente por eso el concepto de rutas natururbanas. O sea, es un tema de la coexistencia. Ir pensando en cómo podemos ir después, más adelante, ir convenciendo a comercios que tienen un interés en traer los flujos, y era un poco, en este punto, me parece relevante hablar un poco sobre entender los incentivos y las monedas de cambio de los diferentes agentes. O sea, como los economistas hablamos de agentes económicos. Bueno, ¿cuáles son los incentivos que esta gente está buscando para que algo funcione? Entonces, hay un tema aquí de juegos políticos y de entender un ecosistema. Y justamente por eso es que nos planteamos después que los comercios les interesa, a pesar de que son en espacio privado, les interesa el flujo público y son ese espacio semiprivado, semipúblico. Y después, por último, realmente el aspecto residencial. Entonces, cada una de esas etapas lo que nos permite es ir básicamente cerrando el corredor a la par del río, pero también con cada iteración nos va permitiendo ir definiendo y ir pudiendo acompañar a los municipios para ir informando eventuales planes de movilidad o inversiones de movilidad activa dentro del espectro de la calle. Entonces, esto fue parte de una lectura, no solo de los actores, sino también de cómo podíamos empezar con algo pequeñito y irlo haciendo crecer de manera que fuera siempre agregando valor. Entonces, dentro de ese tipo de conversaciones, este fue uno de los talleres que hicimos en el tecnológico con estudiantes y con diferentes actores. Se fue esa pantalla. Con estudiantes y diferentes actores profesionales en ingenierías, en estructura, con gente del Banco Interamericano en la parte de finanzas, realmente ir entendiendo cómo armábamos un proyecto que no solo fuera lindo, sino que realmente fuera práctico, cómo entendíamos la legislación. Pero a la hora de pensar en cómo íbamos a hacer un trazo, también teníamos que entender las diferentes redes de movilidad, o sea, pensar en la movilidad activa divorciada de todo el resto del ecosistema de movilidad era imposible. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un análisis, en algunos casos a levantar diferentes información que no eran accesibles, justamente para ir entendiendo cómo empataba rutas natururbanas dentro de todo este espectro. Y dentro de la información que levantamos fue casualmente estos puntitos rosados que ustedes ven por acá, es básicamente el agregado de las rutas que utiliza Chepecletas, Bicibús y Kickbike Costa Rica, que son colectivos urbanos que tienen sus trazos de diferentes rutas de acuerdo a diferentes tipos de condiciones de la calle, ya fuera por pendiente o porque la calle estaba en mal estado o porque el tránsito vehicular era muy rápido y se sentían inseguros. Entonces, esto nos ayudó para ir pensando en cómo íbamos a hacer esos trazos por calle, porque eso no debiera ser algo que nosotros operáramos desde la ocurrencia, sino a partir de la evidencia. Y en particular, la evidencia, creo yo, que es más poderosa, es la experiencia de los usuarios. Nada puede reemplazar con mejor detalle la experiencia de los usuarios. Entonces, casualmente, por eso es que, bueno, las fases, no voy a entrar en detalles, pero esas tres fases que yo les expresé, de lo público a lo comercial, a lo residencial, justamente se expresó en un mapeo importante que se hizo para el Plan Maestro, para poder entender cómo podíamos conectar 25 kilómetros a través de la ciudad, desde la Universidad de Costa Rica a la Sabana, al Parque de la Paz y a la Huaca. Pero principalmente además ir pensando en esas conexiones norte-sur, ir pensando en que los ríos más bien fueran un proceso y que rutas nos sirviera como un proceso para hacer una estructura urbana de un lado al otro del río. Y previniendo justamente tener que obligar a los usuarios a desplazarse en vehículo particular o en autobús, pensando en que podían mucho más fácil cruzar esta barrera que nos separa comunidades y la ciudad. Dentro de esas tres fases, básicamente logramos identificar que más o menos un 50% podríamos abordarlo a partir de propiedades que son de dominio público, es decir, que están, ya sea que son parques de las municipalidades, parques a nivel del Estado o instituciones estatales y municipales.
Y dentro del concepto, por supuesto, una de las áreas muy importantes para nosotros, y justamente como parte del proceso que se hizo con el sector ambiental, fue cómo podíamos además ir pensando en que esas mismas rutas que eventualmente saldrían a calle, que esperamos algún día las municipalidades logren ir mejorando e ir enlazando conforme vamos trabajando los primeros kilómetros de ruta urbanas, era ir pensando en cómo podíamos utilizar esos corredores para hacer conexiones importantes a nivel de trama verde. Para poder conectar un parque al otro e ir pensando en que los osos perezosos que están en el Tournon pudiesen eventualmente salir, conectarse con los que están en la Universidad de Costa Rica y poder verlos en el Parque España o en el Parque Morazán y que no estén atrapados, además con el riesgo que la genética endémica empieza a generar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir pensando en una apuesta que pudiera generar valor a lotes abandonados como este en Barrio Escalante, que eventualmente pudiera transformarse, digamos, con relativamente poca inversión, con un camino y con un tema de arborización, poder pilotear distintos modelos, como es el caso, digamos, de tener un food truck? O sea, no representa ninguna construcción grande que puede eventualmente formalizarse. Es una manera de que un lote baldío que no está generando nada pueda por lo menos capturar algún tipo de valor haciendo una dotación importante del espacio. Tienen que alimentar el cuilo un poquito, corra eso. Dentro de los temas que además hablamos, o sea, y creo que hoy con la ciclovía y ciertas críticas que se ha hecho a la ciclovía, tanto a la anterior, con el paseo de la Unión Europea, como la que se ha planteado, cómo buscábamos estándares también que pudiéramos incorporar, y ahí utilizamos en realidad nos levantamos básicamente la normativa AASHTO, que es la normativa de la American Association of Highway and Transportation Officials. O sea, básicamente todos los que son ingenieros en transporte en Estados Unidos utilizan esa normativa. De hecho, nuestro código sísmico para puentes y para otros aspectos utiliza, y sobre el sistema de SICA utiliza la normativa AASHTO, y ellos tenían estándares para vías de uso compartido. Entonces, todos estos temas realmente o sea, a nivel de diseño, realmente, digamos, hay muchas cosas que ya están. O sea, eso realmente es cómo buscarlas y cómo enlazarlas y cómo implementarlas a partir de nuevo, de evidencia. ¿Para qué nos íbamos a poner a diseñar todos nuevos estándares de vías de uso compartido cuando hay estándares que ya se saben, que están probados, que se ha visto sobre varias iteraciones? Y esa es la ventaja de nosotros como país, tener un rezago en estos aspectos, es que nos estamos ganando una curva de aprendizaje que todos los demás países han tenido. Y entonces aquí, digamos, el ejemplo para nosotros era, bueno, cómo hacíamos para inhibir que los vehículos utilizaran las rutas que llevan por los ríos y hicieran, ¿verdad? Bueno, esperemos que la pendiente los asuste lo suficiente, pero si no, por lo menos tener ciertos bloqueos nos ayudan a eso. Dentro de eso también se hizo un planteamiento importante. Además a nivel de señalética. De nuevo, esta señalética nosotros la adaptamos para darle un cierto sabor de rutas natururbanas, en particular estando dentro de un espacio medioambiental. Pero digamos, la colocación, a dónde se colocan todas estas señaléticas también, eso es un estándar que también adoptamos a partir de la normativa AASHTO para entender con cuánta antelación debe de ponerse una cierta rotulación, asumiendo una velocidad de tránsito cuando uno anda en bicicleta. Ir pensando también en las radios de giro, en cómo el ángulo debe estar a 90 grados cuando uno va a hacer un cruce de calle, para poder ese giro de 90 grados casi obliga al ciclista a bajar su velocidad y a entrar en la calle con visibilidad apropiada. Entonces, de nuevo, o sea, muchas veces tratamos de inventar el agua tibia, ya están, es cuestión de incorporarlos y a veces customizarlos. Y dentro de las tareas que también nos dimos fue justamente también cómo hacemos que el espacio para estos nuevos peatones y ciclistas que van a utilizar ese espacio, también que hiciéramos una aportación al ecosistema, digamos, natural del río, e ir pensando en cómo estos espacios que son parte del olvidado bosque premontano lluvioso, que es lo que caracteriza el Valle Central, cómo podíamos ir incorporando diferentes tipos de flora y fauna que fueran apoyando no solo el valor ambiental, sino también el valor estético para las personas que justamente iban a ser usuarios. E ir pensando en cómo además ir apoyando a la ciudadanía a tomar decisiones sobre qué podrían ellos eventualmente sembrar, ya sea en sus espacios de retiro o
en los frentes de sus casas. Y la guía justamente con una simbología bastante clara, de nuevo, aquí no inventamos el agua de tibia, levantamos todas las guías de la Universidad de Costa Rica, de la UNA, de diferentes escuelas, de diferentes institutos ambientales para poder levantar esa información y hacer una traducción que fuera un poco más fácil para la ciudadanía de entender y de poder visualizar. Entonces los recursos están. Hace un rato decían que en Costa Rica no hay mucha información, no, hay un montón de información. El tema es levantarla de una manera adecuada para hacerla accesible y para que nosotros mismos la podamos digerir. Y justamente dentro de esa traducción es cómo ir pensando, cómo ir dándole también una cierta guía a nivel para los usuarios, para que ellos también puedan empoderarse de esos espacios y irle haciendo sus contribuciones. Dentro de ello, por eso buscamos como un diferente tipo de espectro, porque no todo el mundo tiene tal vez un área de inundación, no todo el mundo tiene un talud que retener, y entonces así los usuarios justamente podían entender y escoger cuáles son las características de su terreno para poder identificar cuáles son las especies que podrían ir trabajando. Entonces parte de nuestro sueño es poder convertir un espacio así, o sea, si yo a esto le meto un carril de bicicletas y para peatones, no es particularmente el lugar más agradable para estar. Entonces por eso es que el complemento, poder entenderlo como un espacio sistémico, era importante y poder generar un poquito más de permeabilidad también con el entorno. Y justamente es por eso que la propuesta y la apuesta, digamos, a nivel de paisaje era tan importante. Algún día yo sueño con tener un kayak en el río, me imagino que la gente de ríos tropicales también. Pero principalmente cuando pensamos en temas de movilidad activa no podemos nada más pensar en infraestructura. O sea, ¿qué es lo que va a hacer que un espacio sea atractivo? Vean la diferencia entre Avenida Central y el paseo de los estudiantes y la colocación del área china, del barrio chino. O sea, el tránsito es totalmente distinto porque el entorno es totalmente distinto, es mucho más agradable y apetecible. Entonces, parte de la estrategia de rutas natururbanas, no solo por un tema de convicción a nivel ambiental, de esta dotación a nivel de mejora del espacio y del paisaje, es también una estrategia para poder hacer una atracción de usuarios, sean nacionales o internacionales. Entonces, parte, digamos, de lo que esta conversación, este proceso que nos ha llevado durante 2 años a ir trabajando, justamente lo que nos dio es la posibilidad de poder encontrar aliados importantes en todos los distintos sectores. Una de las razones por las que también pensamos en movilidad activa a la par de los ríos es porque era una manera de poder hacer una propuesta interesante de infraestructura sin tener que agarrarnos con todos los conductores de vehículos particular. De tener una propuesta que fuera apetecible por todos los distintos sectores, desde el sector ambiental, que nos ha apoyado muchísimo, al sector gobierno y al sector empresarial. El sector empresarial está muy claro que esto le va a generar plusvalía, hace la ciudad más atractiva, y si usted además es dueño de un terreno a la par de rutas natururbanas, le genera una plusvalía tremenda. O sea, con estimaciones muy conservadoras de otros experimentos, tanto en Colombia, en Santiago, en Estados Unidos y en Suiza, hicimos más o menos una apuesta, y la plusvalía en la manera más conservadora podría aumentar en un 20%, lo cual se traduce también en mayores ingresos fiscales para los municipios para poder ir mejorando también la infraestructura y darle mantenimiento. Entonces hay un tema ahí importante. ¿Cómo recuperamos esas plusvalías? Bueno, eso va a ser todo un proceso después, que vamos a tener que buscar nuevas herramientas legales para poder hacer una recuperación de plusvalías, para que justamente esta infraestructura que está saliendo y emanando de ciudadanía, de diferentes donantes privados y públicos, de aportes de gobierno, realmente logre generar un ingreso para seguir apoyando un proceso de una forma como un círculo virtuoso. Y justamente nos financiamos y buscamos financiarnos de diferentes maneras. En algunos casos todavía estamos trabajando principalmente en este lado. Muy pronto van a haber una campaña de crowdfunding que vamos a estar lanzando cuando presentemos el kilómetro 1, del cual les voy a hablar un ratico al final. Ya estoy por terminar, ya no los aburro más. Tal vez conclusiones importantes cuando estamos hablando de movilidad activa y de movilidad en realidad cualquiera. Primero, la gobernanza. O sea, anticipar cómo se toman los procesos de decisiones, quiénes los toman. Para nosotros fue fundamental entender todo el proceso que vamos a tener que tener con SINAC y con el MOPT, porque estábamos hablando de áreas de conservación, y poder tener el visto bueno y entender la legalidad, y si no había una legalidad o una gobernanza apropiada, cómo la íbamos a abordar. Un tema importante a nivel de planificación.
A nivel de planificación urbana, no solo planificación urbana, sino además planificación del equipo. Entender realmente las redes. No podemos hacer planteamientos divorciados del resto del sistema. Sin entrar a corregir y hacer un plan maestro de todo el sistema, cuando uno va a proponer un componente del sistema, uno no sabe qué es como un dominó. Yo te muevo esta pieza, se mueven todas las demás. Entonces, es entender, por lo menos tener una buena comprensión de ese sistema. Incluso es el mismo trabajo que hicimos en Toronto hace muchos años, trabajando para hacer una estrategia peatonal para la ciudad de Toronto. Y la estrategia peatonal para la ciudad de Toronto, los invito a que la descarguen, no tiene un solo plano. Son puras estrategias que debieran de informar eventualmente diferentes procesos de diseño. La otra parte, un tema de participación ciudadana. No solo y no participación, la palabra prostituida, el concepto prostituido participación, que en realidad nos referimos consulta. La participación ciudadana y la consulta son radicalmente distintos. La consulta es en un punto en el proceso, yo saco un papel para que lo vean y si no me gusta no hago caso. La participación ciudadana es el proceso, no es un punto en el proceso y es además donde esas voces además están empoderadas y nos ayudan a permitir tomar decisiones en conjunto. Entonces, parte de lo que buscábamos con un proceso de participación ciudadana y que nos hemos comprometido a lo largo de la implementación del proyecto es justamente tener esos procesos para poder co-construir diferentes kilómetros adecuados a las necesidades de distintas comunidades y distintas personas. Por supuesto, tener una estrategia política. Cómo posicionábamos ese proyecto fue súper importante. La razón de la declaratoria de interés público era importante porque si no, no podíamos firmar convenios, si no, no podíamos firmar, ¿cómo se llama?, derechos de paso, o lo que se llama uso en precario, que era básicamente la figura que tenemos que negociar con el Estado. Entender muy claramente las herramientas de financiamiento, y creo que ir repensando las herramientas de financiamiento. En Estados Unidos, por ejemplo, se usan los TIFs, que son un modelo de financiamiento, se hace una proyección de las plusvalías que va a tener una sección a raíz de una infraestructura, se trae valor presente neto y básicamente en base a eso se emite un bono que permite generar la infraestructura bajo el acometido de que va a generar como un estudio serio que va a ayudarnos a generar plusvalía que se va a recaudar vía impuestos. Son figuras nuevas que tenemos que realmente ir pensando y que de nuevo no dependen de un gremio, depende de nuestra oportunidad y capacidad de trabajar juntos. Y como último, la parte de diseño. Y no la pongo de última porque es la menos importante. La pongo de última justamente porque estoy en la escuela en el colegio de arquitectos. Y lo que quería era que viéramos cómo esto todo es parte de un engranaje, una parte fundamental del engranaje, pero sin todas las demás herramientas arriba, si no está todo alineado, no funciona. Y terminamos generando un montón de frustración a nosotros mismos, incluso a los ciudadanos, donde presentamos un plan de un metro, al que le caiga el agua que se le plante, que le caiga el guante que se lo plante, pero hacemos un planteamiento de un metro sin todo un estudio técnico, sin todas las preconversaciones. Por un lado, generan una inspiración y un sueño, y por otro lado, generan ronchas. Entonces, es como prenegociamos ese tipo de cosas. Uno de los desarrolladores inmobiliarios, para ir cerrando, nos contaba cuando llegamos a conversar con él, justamente el tema de financiamiento, nos decía, yo no entiendo cómo ustedes hicieron para que tuvieran al movimiento libertario en Santana y al Frente Amplio en Mora, tuiteando y compartiendo en Facebook. Para los que son extranjeros, esto es básicamente la extrema derecha y la extrema izquierda de Costa Rica, son esos dos partidos representados. Teníamos a ellos apoyando el proyecto, pidiendo firmas, etc. Y él decía, yo nunca he visto esto, yo nunca he visto cómo opuestos de un espectro político tienen ambientalistas y tienen a desarrolladores inmobiliarios como nosotros, que a veces no nos vemos cara a cara y estamos todos apoyando ese proyecto. Y es entender esas monedas de cambio, es entender cómo posicionarlo y tener una estrategia política de acuerdo. Entonces, bueno, ¿en qué estamos ahora? Esta es la visión. Estamos ahora trabajando justamente, estamos haciendo el diseño del kilómetro 1. Una de las empresas nacionales, sector privado costarricense, está financiando el 100% de la obra, de los estudios técnicos que ya están hechos, toda la topografía, los estudios de hidrología, geotecnia, todo ese proceso para alimentar a que uno de nuestros coproponentes que está haciendo la propuesta de arquitectura que se va a llevar, ellos todos lo van, ya voy a terminar.
ellos están ya haciendo ese primer trazo de kilómetro que lo vamos a sacar como un anteproyecto para que la ciudadanía y las comunidades en particular que habitan esas zonas puedan tener un empate. En paralelo estamos trabajando con el apoyo de la Municipalidad de San José, donde nos asignaron además un project manager para trabajar los convenios uno a uno con todos los propietarios. Estamos trabajando con el MINAE, con el SINAC y con el MOPT. Casualmente les contaba a unas colegas que están aquí del MOPT, negociando y entendiendo cómo podemos anclar un puente debajo del puente y entendiendo ese proceso, porque esos también estamos básicamente, es la primera vez, nos dimos cuenta que es la primera vez en este país que se hace un paso peatonal invertido, y entonces es toda una complicación a nivel legal muy interesante, pero lo que quiero decirles es cerrarles con que estamos muy prontos a realmente poder anunciar ese primer kilómetro, que esto no es un sueño, que los ciudadanos sí podemos incidir y sí podemos hacer cambio. A veces, para cambios muy grandes se necesita un equipo grandísimo, en este caso de voluntarios, porque el 100% de nosotros no somos pagos, nadie recibe ni 5 centavos, y es básicamente vía donación de tiempo de cada una de las empresas y de todas las organizaciones que somos parte de esto. Muy pronto van a estar escuchando. Con eso yo creo que más o menos los dejo, y si quieres saber un poquito más del proyecto, ahí está. Muchas gracias. Vamos a abrir el espacio de preguntas. ¿Quieres un poquito de agua? Sí, gracias. Vamos a abrir en este momento el espacio de preguntas para que puedan consultarle lo que consideren conveniente de lo que acaba de presentar don Federico. Aquí tenemos una consulta, el micrófono, ¿quién lo tiene, por favor? Aquí, ya viene, aquí al frente. Las sillas están muy bonitas, así que las voy a usar. Okay. Bueno, muchas gracias, Federico, proyectazo, felicitaciones. Creo que los temas de relectura del espacio urbano mediante el atado de sus acontecimientos más importantes, y en este caso los aspectos ambientales, es una clave ideal para la ciudad y para el redescubrimiento de la movilidad y desde una perspectiva ambiental y segura. Así que, proyectazo. Yo te quería preguntar, también por interés personal, en torno a proyectos equivalentes o parecidos, si os habéis encontrado con problemas de comunidades o asentamientos informales que se suelen dar precisamente en estas zonas de quebradas. Yo trabajo mucho en El Salvador, también hicimos un proyecto parecido en Leticia, al sur de Colombia. ¿Cómo lo habéis tratado? Si lo habéis tenido que tratar. La siguiente pregunta sería, ¿cómo habéis priorizado ese primer kilómetro? ¿Qué criterio habéis elegido? Y en última instancia, si habéis pensado o si se han considerado en los procesos de gestión para la obtención de fondos en temas de incrementos de edificabilidad para reinvertir mediante equidistribución de cargas y beneficios en la misma zona. Es decir, este sector privado que esté interesado en el proyecto, más allá de obtener una plusvalía, si tiene objetivamente el incremento de edificabilidad en el entorno para poder, como compensación, pagar parte de esas obras. Voy a empezar por tu segunda pregunta porque creo que está vinculada a la primera. ¿Cómo escogimos el primer kilómetro? A ver, el primer kilómetro, nosotros vimos varios factores. Uno principalmente era el tipo de propietarios, porque si teníamos mucha propiedad a nivel residencial y microparcelas, que es lo que caracteriza una gran parte de San José, se hacía muy complicada la negociación, y por otro lado también, como vimos en las fases, no eran particularmente el usuario o el beneficiario tal vez más dispuesto a un cambio, a ser necesariamente el pionero. Sí, aunque sí sabemos que, por ejemplo, un desarrollador inmobiliario ya de torres un poco, digamos, más de una densidad mayor, con uso mixto, vamos a encontrar una actitud distinta. Entonces yo te diría que el primer criterio fue ese. El segundo criterio fue un tema de seguridad. Y me refiero no a la seguridad física de los usuarios, que eso es el proyecto, lo que justamente trata de abordar es eso, sino el tema de seguridad ciudadana. No podíamos comenzar en un área que era bien conocida por ser peligrosa. Entonces, y después se buscó también enlazar dos puntos que fueran emblemáticos e importantes para el citadino. Entonces, por ahí anda, sin ahondar mucho en muchos criterios, tal vez podemos conversarlos después, porque no quiero develar a dónde es el primer kilómetro, porque estamos justamente en el proceso de negociación con propietarios y
y es muy feo que se entere la gente en público antes de que se entere el mismo propietario, es un tema de respeto. Entonces, ante eso, bueno, y te diría, entrando a tu primera pregunta, el tema de precarios o digamos, tenencia informal, ahí eso es fue otro de los criterios que aplicamos. O sea, no nos íbamos a meter justamente donde íbamos a tener un problema importante. En este país no se puede, número uno, nosotros no nos toca, ni tenemos la potestad de ley, ni tenemos el mandato, ni somos gobierno para poder hacer un proceso de erradicación de tugurios o de desplazamiento, digamos, en zonas de conservación. Entonces, justamente no nos queríamos meter en ese enredo. Por otro, lo que sí hemos antevisto es, sí tenemos contemplado justamente a dónde están esos asentamientos informales, que es muy distinto al Vivazo, que lo que hizo fue aumentar su patio, que eso ya es otro tema. Pero lo que sí desidentificamos a dónde están esos precarios, y parte de la apuesta es eventualmente poder ojalá catalizar un proyecto o catalizar una serie de proyectos que pudieran mejorar la habitabilidad y la seguridad de esas comunidades. Ya del lado mío personal, ahora que cuando me presentaron estaban hablando de Cali, que es este fellowship del que yo soy parte, y mi proyecto personal de Cali, porque tenemos que además montar un proyecto, como si ruta no fuera suficiente, tenemos que montar un proyecto adicional, y mi proyecto justamente se va a orientar al tratamiento de esas comunidades. Porque además hay conflictos muchas veces cuando tenemos poblaciones que son inmigrantes, que tal vez no están legalmente acá, entonces no tienen derecho a bono de vivienda. Aparte, cuando estás hablando de bono de vivienda para familias integrantes, también genera toda una roncha política. Entonces justamente eso nos genera nos pone entre la espada y la pared al Estado. Tenemos por un lado leyes ambientales, por otro lado una política social, un pronunciamiento de la Sala Constitucional que no permite mover a esas familias si el gobierno no puede garantizar una vivienda, y estas comunidades, muchas de ellas no están dispuestas a que los mueven a la periferia de la ciudad. Entonces lo que estamos es generando un proyecto nuevo que va a ser complementario de rutas justamente para trabajar en ese sentido. No sé cómo no me va a dar tiempo, pero por ahí va la intención. Y tu tercera pregunta era... El tema de la edificabilidad justo sí. Colindante. A ver, nosotros tenemos una batería de diferentes herramientas. Casualmente con el Banco Interamericano hemos hablado de varias de ellas en el marco de otro proyecto, pero desde bonos de densificación, que esa es una de las herramientas, hasta incluso un cambio en cómo se calcula, por ejemplo, la base del impuesto sobre bienes inmuebles. No es lógico, por ejemplo, digamos, cuando vemos el cálculo de la propiedad se incluye el retiro. Entonces lo que queremos es eventualmente negociar, pero esto va a ser todo un proyecto legal, negociar que aquellos que cedan el paso, que nos permitan el usufructo para poder dar acceso a la ciudadanía y poder generar este proyecto, es que eventualmente eso se elimine del cálculo, ese espacio, el retiro se elimine del cálculo de los impuestos a los bienes inmuebles, lo cual creo que es positivo para los propietarios y que tiene todo el sentido, porque por sí es una zona que no pueden tocar. Vamos a dejar únicamente una preguntita más, por favor, muy puntual, porque estamos ajustados con el tiempo. Ok, primero quisiera agradecerle, muy interesante la ponencia. Hace 5 años viene desarrollándose el tema para la solución o la propuesta de un metro para el área metropolitana. De las distintas propuestas siempre se trabajan dentro ya sea de las redes actuales, ¿verdad? Y desde hace 5 años vengo yo proponiendo, tanto de manera ad honorem y tratando pues de buscar ayuda de alguna fundación, la posibilidad de que el sistema no tanto de metro sino de tranvía, el tranvía actualmente desarrolla 80 kilómetros por hora, no necesitamos un metro de 100 kilómetros para el gran área metropolitana, es precisamente la utilización de estas rutas natururbanas. Ya son, por así decir, serían túneles verdes por los cuales podríamos viajar, y si hacemos un estudio vemos que estas rutas precisamente llegan al lado del Tobías Bolaños, a la par del estadio Ricardo Saprissa, al lado del Museo de los Niños, a 300 metros del Estadio Nacional, detrás del INA, va detrás de Cariari.
estas rutas son como venas de un organismo que nos llega incluso hasta las costas, permitiendo de alguna manera poder hacer un sistema de este tipo ferroviario que fuera por rutas naturales, de manera que se convierta también en un plus tecnológico para nuestra ciudad, de manera turística y sin ninguna intersección con ningún otro sistema vehicular. Otra de las grandes ventajas podría ser que puede construirse sin alterar absolutamente ninguna de las actividades de ningún costarricense, ¿verdad? Que a veces es la problemática. Si hoy en día van a hacer un metro por Paseo Colón, Avenida Segunda, yo me imagino que serán 5 años, las calles cerradas, todo el mundo pegando gritos, ¿verdad? Y con intersecciones cada 100 metros. Y si se hiciera elevado, pues tiene toda la problemática de la ley 7600, ¿verdad? Que habría que hacer ascensores a cada tanto, ¿verdad? Entonces, era un poco esa propuesta también que se ha venido generando de poder utilizarlas como medio de transporte. Son suficientemente amplias para poder hacerlas peatonales, hacerlas de bicicleta, hacerlas para bicicleta, hacerlas como senderos naturales y al mismo tiempo aprovecharlas como sistema de transporte público. Esa sería la contribución. Muchas gracias. Le voy a contestar no como rutas natururbanas, que es un papel colectivo que yo tengo, sino como planificador urbano independiente, que es mi empresa Zoom. Yo no veo a un solo ambientalista apoyando una sugerencia así, primero que todo, porque además genera una disrupción importantísima en el ecosistema. Una de las cosas que hemos estado trabajando, para darle un ejemplo, una de las cosas que hemos estado trabajando con el Institute of Lighting de Estados Unidos y con nuestros biólogos locales es justamente el tema de iluminación para corredores en áreas así. ¿Cuál es el espectro de luz? ¿Cuál es la intensidad de luz? ¿Cuál es la distancia que podemos poner la luz para no justamente irrumpir los patrones, por ejemplo, reproductivos y de sueño y de alimentación de especies nocturnas, por ejemplo? Entonces, algo tan pequeño, o sea, estamos hablando de una intervención que es mínima. Ahora imagínense una intervención de ese calibre en un espacio que además la ley no lo va a habilitar. Sí me parece que usted también se refirió a otro punto, que es que va a generar un caos. Papá y yo nos reíamos hace unos meses cuando estaban por paralizar todas las calles y decían, ¿para qué? Ya nadie hace tortuguismo porque por si eso pasa naturalmente. Entonces, y ya no hay protestas, o sea, ya que le bloqueen a uno la calle, o sea, que es lo diferente, ¿verdad? Entonces, sinceramente creo que justamente es ese momento en el que estamos, donde hemos tocado un poco de fondo, el que está obligando a un punto de inflexión y a generar conversaciones distintas. Y yo le aseguro que estaríamos varios ciudadanos bastante más dispuestos a tragarnos una presa porque están haciendo un tren elevado, utilizando la vía del tren o Paseo Colón o lo que sea, o haciendo el tranvía y cediendo un carril a ese espacio para podernos, con la promesa de que más adelante nos vamos a mover mejor. Entonces, sí le agradezco el comentario, es una idea interesante, pero sí la veo poco viable desde un punto de vista de protección ambiental y que creo que nuestro paradigma nunca debe ser que vamos a incomodar al usuario o que vamos a incomodar al usuario mientras se construye. Creo que eso es un abordaje que no es estratégico de la conversación. Creo que tenemos que pensar un poco más a largo plazo. Yo creo que por eso es que, como dice mi mamá, nos ha llevado Candanga por cortoplacistas. Bueno, vamos a cerrar entonces acá. Muchas gracias.